nombre es Milton Jair Pedraza Camelo. A continuación vamos a presentar la evaluación final del curso de arquitectura de computadores atendiendo las directrices de la guía de actividades. Tengo el código 798637758 y pertenezco al grupo 3302-03 matriculado en el programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces, teniendo en cuenta la guía de actividades, el primer punto es el concepto de máquina secuencial de la arquitectura von Neumann. Entonces, aquí vemos la arquitectura de von Neumann es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. Está distribuida en el bus, en la memoria, dispositivos de entrada y salida, la unidad aritmético-lógica ALU y la unidad de control. Entonces, en la unidad de control responde a situaciones de emergencia, es la que realiza funciones de dirección general de todos los nodos de computación y la que organiza la implementación consistente de algoritmos de decodificación de instrucciones que provienen de la memoria del dispositivo. La unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU, es la que contempla los acumuladores. Los dispositivos de entrada y salida es la encargada de la comunicación con el exterior a través de los periféricos. De entrada, como son, por ejemplo, tenemos los teclados, y de salida los tubos de rayos catódicos. El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de un ordenador, ¿sí? Y la memoria, organizada como un vector lineal de celdas del mismo tamaño, es unidimensional, con direcciones secuenciales, formada por 1024 palabras y contienen instrucciones y datos. ¿Cuáles son las ventajas del concepto de la máquina secuencial? Es uso más eficiente de la memoria y es más simple arquitectónicamente. Ese es básicamente lo que es el concepto de la máquina secuencial del programa de arquitectura. En el segundo punto nos dicen la evaluación de los microprocesadores y los principales fabricantes. Entonces aquí en esta imagen tenemos desde 1971 empezamos con el Intel 4004. Ese fue el primer microprocesador que contenía 2300 transistores de arquitectura de 4 bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo. El fabricante o el desarrollador era Intel. En 1972 fue el Intel 8008, ya era un microprocesador de 8 bits, integraba 3300 transistores y podía procesar a frecuencias máximas de 88 GHz. También era desarrollada por Intel. En 1974 fue el Intel 8080, muy similar al anterior, era de 8 bits, pero este ya integraba 4500 transistores y podía procesar 200.000 instrucciones por segundo. En 1975 salió el Motorola 6800, él integraba 6800 transistores, era desarrollado por Motorola. En 1976 salió el Z80, era un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS y fue desarrollado por Zilog y NC. En 1978 y 1979 salieron el Intel 8086 y 8088 de 16 bits, la arquitectura de x86, también producido por Intel. En 1982 salió el Intel 8286, ese ya contenía 16 bits, también de la misma arquitectura de x86, también conocido como el 286. Aquí en 1991 salió el AMD AMX86, era compatible con los códigos de Intel. Aquí tenemos en el 93 el Intel Pentium, en el 95 Intel Pentium Pro, en el 97 salió Intel Pentium 2 y en el 99 Intel Pentium 3. Básicamente vemos que los mayores desarrolladores de microprocesadores han sido
Intel. En el 2006 salió el Intel Core Duo. Este microprocesador ya era de doble núcleo y de 4 núcleos también desarrollado por Intel. 2011 salió el Intel Core Sandy Bridge, la segunda generación de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bytes, duplicando el rendimiento, mejorando el desempeño en 3D. En los años 2012, 2013, 2014 fue los de última generación, Trinity, Cabini y Cavalry. Eso fue desarrollado por AMD. Y los de la última generación que tenemos, Core i3, el i5, el i7, el Ivy, Bridge y Haswell. Esas son las cifras récord de 22 nanómetros y 1400 millones de transistores. Eso fue desarrollado por Intel. En el tercer punto tenemos el enfoque funcional y estructural de una computadora basada en la arquitectura von Neumann. Entonces aquí, como podemos ver aquí en este gráfico, en la arquitectura de von Neumann tenemos dos enfoques, el estructural y el funcional. En el estructural los ordenadores constan de la unidad aritmético-lógica, la unidad de control, memoria, dispositivos de entrada y salida y del bus. Aquí la unidad aritmético-lógica está formada por circuitos electrónicos digitales. La unidad de control, su función es buscar instrucciones en la memoria, decodificarlas y ejecutarlas. En la memoria contienen instrucciones y datos. Los dispositivos de entrada y salida, que son los teclados y los tubos de rayos catódicos, y el bus es el sistema digital que transfiere datos entre los componentes de un ordenador. El enfoque funcional lo tenemos por paso. El primer paso es obtiene la siguiente instrucción desde la memoria por el contador de programa y la guarda en el registro de instrucción. Después pasa, aumenta el contador de programa en la longitud de la instrucción para apuntar a la siguiente. Vamos al paso 3, descodifica la instrucción mediante la unidad de control. Vamos y se ejecuta la instrucción y después vuelve al paso número 1. Ese es prácticamente como el enfoque funcional y el estructural de la arquitectura. Después vamos a ver ahora los sistemas numéricos. Los sistemas de numeración, eso es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. ¿Sí? Tenemos el sistema decimal, ya es conocido como sistema de base 10, se compone de 10 elementos, desde el 0 hasta el número 9, los cuales en combinación se emplean para expresar cualquier cantidad. Ese es el sistema más común de todos los sistemas numéricos. Tenemos el sistema binario, que es un sistema numérico básico de sus operaciones. Se integra por dos valores de dígitos, el 0 y el 1. Sistema hexadecimal. En el sistema hexadecimal o sistema de base 16, como también se llama, se utiliza como símbolos los 10 dígitos decimales y las 6 primeras letras del alfabeto, todo en mayúsculas, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y las letras A, B, C, D, E y F. La conversión entre decimal y binario. Entonces, para hacer la conversión de decimal a binario hay que ir dividiendo el número decimal entre 2 y anotar en una columna a la derecha el resto. Un 0 si el resultado de la división es par y un 1 si es impar. Para convertir entre hexadecimal y decimal, entonces para realizar la conversión de hexadecimal a decimal, primero se debe realizar la conversión a binario y después el binario a decimal. La conversión entre hexadecimal a binario. Entonces, para realizar esta conversión de binario a hexadecimal y viceversa, se realiza una partición del número binario en grupos de 4 dígitos o bits, a derecha e izquierda del punto de referencia. Las operaciones matemáticas básicas en base de 2. Entonces tenemos la suma binaria, que es similar a la suma decimal, excepto que se manejan solo dos dígitos, el 0 y el 1. O sea, las sumas básicas son 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, 1 más 1 da 1, 0. La resta binaria es semejante a la decimal, excepto que se utilizan dos dígitos y teniendo en cuenta que se realizan las restas parciales entre dos dígitos de idénticas posiciones, uno del minuendo y otro del sustraendo. Si el segundo excede el primero, se pide y resta una unidad del dígito que está a la izquierda en el minuendo, si existe y vale 1,
convirtiéndose este último en 0 y equivaliendo a la unidad extraída 10 en el minuendo de resta parcial que estamos realizando. Las restas básicas son 0 menos 0 es igual a 0, el 0 menos 1 no se puede realizar, 1 menos 0 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. Multiplicación binaria. Entonces, se realiza igual que en el sistema decimal, teniendo en cuenta que 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 es igual a 0 y 1 por 1 es igual a 1. Aquí tenemos la regla básica que todo un número multiplicado por 0 da 0. La división binaria. En la división se realiza en forma semejante al decimal, con la salvedad que las multiplicaciones y restas internas del proceso de la división se realizan en binario. Debemos tener en cuenta que 0 dividido entre 0 es un indeterminado, 0 dividido en 1 es 0, 1 dividido en 0 es infinito y 1 dividido en 1 es igual a 1. Las operaciones lógicas. Entonces, la lógica binaria trabaja con variables binarias y operaciones lógicas. Los resultados de una operación lógica para cada uno de los valores posibles de las variables se fijan en una tabla denominada tabla de verdad. Entonces, las operaciones lógicas fundamentales son AND, OR y NOT. Entonces, la operación AND equivale a la conjunción, el símbolo, este símbolo que aparece acá en la lógica booleana. El resultado R de aplicar la función lógica AND sobre dos variables A y B es el siguiente. R es verdadero si A es verdadero igual a 1 y si B es verdadero igual a 1. Entonces aquí tenemos si A es 0 y B es 0, entonces A AND B es igual a 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 1, entonces el resultado da 0. Si A es igual a 1 y B es igual a 0, entonces el resultado da 0. Si A y B son 1, el resultado es un 1. La operación OR equivale a la disyunción, símbolo B en la lógica booleana. El resultado R de aplicar la función lógica OR sobre dos variables A y B es el siguiente. R es verdadero si A es verdadero igual a 1 o si B es igual verdadero igual a 1. Entonces, si A es igual a 0 y B es igual a 0, entonces A OR B es igual a 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 1, entonces A o B es igual a 1. Si vemos acá en este lado la operación AND, estos tres dieron 0 y aquí en OR los últimos tres dan 1. La operación NOT. El resultado de R de aplicar la operación lógica NOT sobre una variable A es: si A es B1, R es F0 y si A es F0, R es B1. Entonces A siendo 0, la negación de A 0 es 1 y si A es 1, entonces la negación de A es 0. Bueno, a continuación vamos a ver los registros de un procesador 8086. Aquí tenemos básicamente son registros de estado, registros de uso general, registros de segmento y los registros de puntero. Todo eso por intermedio de un bus interno. Aquí tenemos la unidad aritmética lógica y la unidad de control. Estos que aparecen acá son todos los registros de estados. Estos son los registros de uso general. Se manejan con estos tipos de letras. Los registros de segmento, que son los de código de datos de pila y segmento extra. Y los registros de puntero, que son los de instrucciones, el puntero de pila, puntero base, puntero fuente y puntero destino. Aquí tenemos la unidad de control y la unidad aritmético lógica. Por último vamos a ver los microprocesadores de tipo CISC y RISC. Es que tenemos aquí en cuanto a carga y almacenamiento. En la arquitectura CISC la carga y almacenamiento se encuentran incorporadas con otras instrucciones, mientras que en la arquitectura RISC la carga y el almacenamiento son instrucciones separadas. El tipo de arquitectura. Los CISC poseen arquitectura de memoria y memoria. Los RISC poseen arquitectura registro-registro. En el ciclo de operaciones realizan instrucciones multiciclo y en el RISC las instrucciones son en un único ciclo. El conjunto de instrucciones en la arquitectura CISC es complejo, es una instrucción por circunstancia, facilidad de implementación del conjunto de instrucciones, permite instrucciones largas, lo que hace que los códigos sean más cortos y menos líneas,
Mientras que en el RIS del reducido son pequeñas instrucciones, se añaden instrucciones nuevas solo de ser necesario y por ser de uso frecuente y que no reduzcan el rendimiento de las más importantes. Permite solo instrucciones cortas, los códigos son más largos y hay más líneas. La velocidad de ejecución de las instrucciones en el SIS es lenta, mientras que en el RIS es rápida. El contexto de la aplicación es para entornos domésticos en el SIX y la aplicación es para entornos de red en la arquitectura RIS. Las cualidades. En el SIX permiten operaciones complejas entre operandos situados en la memoria de los registros internos, posee arquitectura memoria-memoria y tamaño fijo en las instrucciones, mientras que en el RIS posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a la memoria. Posee arquitectura registro-registro y las instrucciones son amplias. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de la arquitectura SIS: reduce la dificultad de crear compiladores, ya que requiere compiladores menos complejos, permite reducir los costos totales del sistema, mejora la compactación del código y facilita la depuración de errores. Mientras que en el RIX las ventajas son: la CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj, reduciendo la ejecución de las operaciones y cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo de la CPU. Se elimina el microcódigo y la decodificación de instrucciones complejas. Con esto prácticamente damos por terminada la solicitud de la guía de actividades. Muy buenas noches.